Lo habíamos anunciado, ya está con nosotros en el estudio el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenemos hartos temas. Comencemos con algo de la contingencia de hoy y la discusión que hay en torno a esta ley de usurpación. Quiero saber si usted como fiscal nacional le preocupa, obvio que tienen que respetar las leyes y luego aplicarlas todos, pero ¿le preocupa que se cree esta figura de la autotutela, o sea, de poder que las personas puedan desocupar frente a la angustia que implica que esté ocupado ilegalmente su casa, su terreno? Mire, no cabe duda que lo deseable es que sean el Estado el responsable de restablecer los derechos de las personas, cuando a las personas se les han privado esos derechos. El derecho precisamente se crea para evitar la autotutela, que es lo que usted acaba de describir. Pero hay muchas situaciones de autotutela que la ley reconoce. Está la legítima defensa para defender la vida propia y otras instituciones. El Ministerio Público planteó su posición. Sabemos que ha habido dificultades en la forma como se han aplicado las leyes para que las personas que se han visto privadas de sus bienes raíces, sus inmuebles, puedan recuperarlos con rapidez, ¿no? O recuperarlos oportunamente. Hemos participado en la discusión en el Congreso, pero al final del día, cuando esa ley se apruebe, lo que nos corresponde a nosotros es aplicar la ley que se haya aprobado en el Congreso Nacional. ¿A ustedes les preocupa esto de la legítima defensa privilegiada, que se transformen, que tengan que hacer de alguna manera recuperación por sus propias manos las personas? ¿Les preocupa esa figura legal? Mire, nosotros manifestamos nuestra posición ante el Congreso. Yo no quisiera referirme expresamente al detalle de lo que en el Congreso se debata. Nosotros lo que nos corresponde es aplicar lo que en el Congreso se apruebe. ¿Pero qué fue lo que dijeron? Pero siempre para que le cuente a la gente. Lo que siempre hemos planteado, que hay que tener especial cuidado en las reglas sobre usurpaciones, porque no hay que olvidar, ahora que estamos en periodos de memoria histórica, no hay que olvidar que precisamente a propósito de usurpaciones de terreno, los conflictos en torno a tomas de terreno llegaron a costar incluso la vida de un ministro del Interior. Como usted recordará, los episodios de Pamperigoin en la década del 60 fueron los que, y la intervención de la policía en ese incidente, fueron los que terminaron costándole la vida a un ministro del Interior en democracia. Las reglas que regulan la forma como se desalojan tomas de terreno, cómo se desalojan terrenos usurpados, tienen que ser especialmente claras para la policía y que tienen que tomar en especial consideración los derechos de las personas que se han visto afectados, los derechos de los propietarios de los inmuebles, pero también una forma eficaz que proteja, evite males mayores. Vamos al tema del caso Convenios, porque vamos a pasar por varios. Usted, dentro de la tesis de la Fiscalía, ¿es que se le puede haber ocurrido a tantas personas al mismo tiempo la misma forma de usar fundaciones y estando además hartos de ellos relacionados? Sería raro. Sería raro que eso ocurriera. Por supuesto, uno no puede descartar una hipótesis de esa naturaleza, ¿no? De que espontáneamente todas las personas adviertan una posibilidad. Eso no ha ocurrido, o sea, ha ocurrido en la historia, ¿no? Pero es una hipótesis que por supuesto tenemos que investigar, entre otras, y la hipótesis de que haya habido un concierto para ello entre varias, pocas, algunas personas, inevitablemente, por supuesto, no cabe duda que es una de las situaciones que tenemos que esclarecer. Usted ha dicho que no se descarta que pueda ser citado el ministro Montes y el exministro ahora Jackson. ¿En calidad de qué? ¿Como imputados o como testigos? Son los fiscales fiscales que se encuentran a cargo de cada una de estas causas, lo que en su momento definirán la calidad en la cual ellos deben concurrir. De momento son ellos los que dispondrán a quiénes, en qué momento. Pero no se puede descartar entonces que se les pudiera citar como imputados. Pero no se puede descartar aquello respecto de ninguna persona mientras una investigación se encuentre pendiente. Por lo tanto, yo le quiero solo insistir en que una respuesta genérica de esta naturaleza no permite sacar conclusiones respecto de si se les va a citar o no se les va a citar y las circunstancias en las cuales se les va a citar. Muy probablemente al ministro Montes se le va a citar porque él efectivamente entregó antecedentes en Antofagasta y muy posiblemente es esperable, ¿no es cierto?, que eso ocurra, que se le pida mayores antecedentes sobre el particular. Pero se encuentra en la misma situación que todos los ciudadanos de la República, tienen que aportar todos los antecedentes que conozcan para esclarecer los hechos. ¿Tiene la Fiscalía certeza de cuándo supo la moneda del caso Democracia Viva? Ese antecedente es un antecedente que eventualmente se recabe en el transcurso de la investigación. Hoy día no hay certeza todavía. Las investigaciones son reservadas. En tanto las investigaciones son reservadas, las investigaciones del caso Convenio, salvo en aquellos aspectos que hemos dado a conocer a propósito de las formulaciones de cargo, ¿no?, de las formalizaciones de investigación. Todos los demás antecedentes
para los efectos de que las investigaciones avancen. Mi deber legal es mantenerlos en reserva y todos los fiscales tenemos que mantenerlos en reserva. En su momento, cuando podamos hacerlo, vamos a entregar información sobre Se lo pregunto de otra forma entonces. No sé si la gente tiene que saberlo, pero de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, el artículo 175 y 176, los funcionarios públicos tienen 24 horas para denunciar un eventual delito. Entonces, por eso es la pregunta. Y la pregunta es, se la reformulo, ¿están investigando a autoridades respecto de si denunciaron a tiempo? A ver, ¿Esa es una arista? Sí, todos los funcionarios públicos, en esto me incluyo, tenemos el deber de responder, denunciar, de formular una denuncia o poner en conocimiento los hechos del Ministerio Público o de cara a la policía, en caso que en el ejercicio de nuestros cargos tomemos conocimiento de hechos que podrían revestir caracteres de delito. Pero para aquello hay que conocer hechos, hay que tener una opinión formada, una opinión jurídica respecto a si revisten o no revisten caracteres de delito. Muchas veces hay hechos que en principio pueden ser sospechosos, pero no necesariamente ser delictivos. Pero esto es una línea de investigación, ¿o no? Si esos hechos, si efectivamente hay funcionarios que tomaron conocimiento de hechos que revestían caracteres de delito y no los denunciaron, no cabe duda, por supuesto, que son hechos que tenemos que investigar y perseguir. El ministro Montes, ¿puede ser investigado penalmente o lo está haciendo por eventualmente haber sido negligente en la custodia de los fondos públicos? ¿Por qué lo quiero dejar súper claro como lo estoy preguntando? Porque en el Código Penal, en el artículo 233 y siguientes, se habla del delito de malversación de caudales públicos negligentes, que no quiere decir que alguien se robó plata, sino que el no cuidarla bien permitió que otro se la robara. Por eso quiero ser súper precisa. ¿Está o podría ser investigado el ministro por aquello? Aquí hay un abismo, la comunidad quizá no sepa, pero en nuestro Código Penal hay un abismo grande entre la persecución del delito de malversación, o sea, el funcionario público, que se apropie de fondos, que permite que otro se apropie de fondos, a propósito, dolosamente, ¿no? Sí. Y aquel que permite aquello por culpa o por negligencia. Hay abismo, porque en un caso puede llegar a pena de crimen y en el otro una pena de suspensión de cargo o multa. O sea, es un abismo bien grande. Por eso lo dejé súper claro. Mi pregunta es si se está investigando o se podría investigar al ministro por otro. Sí, yo le ruego que no entienda mis respuestas como evasivas, sino como el simple cumplimiento de la ley. ¿Okay? Todos los funcionarios que tuvieron a su cargo responsabilidades respecto de fondos públicos y que debieron haber actuado con diligencia, pueden estar expuestos a responder ante la ley, ya sea porque actuaron dolosamente, no cabe duda, o porque eventualmente a su respecto permitieron que estos fueran sustraídos por negligencia propia o por culpa. Y los funcionarios públicos que se encuentren en esa situación van a ser perseguidos conforme a la ley. Acláreme algo técnicamente. El gobierno, el Poder Ejecutivo, digamos, para ser más preciso, pero en este caso el gobierno, ¿puede querellarse en el caso convenios de por sí y ante sí vía el Ministerio del Interior, por ejemplo, o la ley se lo impide y lo obliga a pasar por el Consejo de Defensa del Estado? El Ministerio Público es el órgano estatal responsable de investigar los delitos y perseguir la responsabilidad penal. Con querella del gobierno o sin querella del gobierno, cuando hay una investigación, nosotros tenemos que perseguir esos delitos. Cuando eventualmente se pueden ver afectado el patrimonio del Estado, o sea, el interés monetario, el interés en dinero del Estado. Lo hablo en esos términos porque entiendo que estoy hablando estoy en televisión. El legislador espera que intervenga el Consejo de Defensa del Estado. En este caso, en el caso de los convenios, como es dinero público, nosotros el que se ha visto afectado, se habría visto afectado. Se espera que el Consejo de Defensa del Estado intervenga para coadyuvar con nosotros, para colaborar con el Ministerio Público. Por una parte, nosotros persiguiendo la responsabilidad penal y el Consejo de Defensa del Estado también, pero junto con ello, nosotros esperamos que también colabore en la recuperación de los bienes, en la recuperación de los fondos. De tal manera que la intervención del gobierno, usted podría apreciar, más allá de la ley, se superpondría sobre lo que nosotros ya estamos legalmente mandatados a hacer. Pero ahí ahora, sí que me puede contestar lo técnico. Ciudadano, la pregunta, para que no me, esa sí me la está echando el córner, esta sí que no. Pero déjeme agregar algo. Cualquier ciudadano, y como ocurrió, por ejemplo, en el caso del partido Revolución Democrática en Antofagasta, pero que finalmente fue desestimado porque no se cumplía con la ley. Pero cualquier ciudadano puede interponer querella cuando ha ocurrido tiene domicilio en la provincia en el cual ese delito se cometió y se trata, por ejemplo, de un delito de corrupción pública. Ya, pero yo se lo pregunto de nuevo para que quede súper claro. Más allá de lo que espera el legislador, ¿podría el gobierno querellarse sin necesidad de pasar por el Consejo de Defensa del Estado? No está impedido, a eso voy. No tiene un impedimento legal. Me parece que en principio, y con el riesgo de cometer un error,
me parece que sería innecesario que el gobierno se querelle. Había consideración de que existimos dos agentes del Estado que ya estamos velando por los intereses públicos. ¿Me explico? Ya, sería innecesario, pero mi pregunta es otra. Si hay una prohibición legal, quiero saber, para que el gobierno se querelle y diga, no, solo el Consejo de Defensa del Estado puede hacer. De momento no advierto una prohibición legal expresa, aunque es posible que esté equivocado, pero sin embargo sí advierto que sería innecesario que lo hiciera y posiblemente alguna defensa podría solicitar que este fuese excluido, como ocurrió en el caso de la Municipalidad de Vitacura, y eventualmente un tribunal acoger esa petición por resultar innecesario. El cambio que se hizo en este Consejo de Auditoría Interna, Entonces, disculpe, interrumpir, sería básicamente un hecho político. ¿Me explico? La lo que pasa es que hay mucha gente que quiere señales políticas porque usted sabe que no siempre... También es importante las señales, ya vamos a hablar más adelante. Ya vamos a hablar más adelante de aquí yo las señales, porque tengo una pregunta sobre eso. Lo que tenemos que esperar es la colaboración. Sí, perfecto. Pregunta, este cambio justamente que se hizo en la información que se entregaba en este Consejo de Auditoría Interna, ¿usted cree que influyó o no en que saltaran alertas, más alertas, o que hubiera más posibilidad de que saltaran alertas? O sea, corrupción puede haber siempre, eso lo sabemos. El punto es si este cambio, menos información, ¿influye o no? No quisiera especular respecto de qué es lo que habría ocurrido si en la realidad hubiese sido diferente y si efectivamente habríamos recibido no más información, no más alertas, porque es una simple especulación. Pero sí quiero decir que cualquier modificación legal o administrativa o cualquier acción de gobierno o de los entes fiscalizadores que esté orientada o dirigida a mejor fiscalización, mejor control del uso de los fondos públicos, evidentemente es útil y contribuye además al trabajo que realizamos como Ministerio Público. Ya, por ende, es mejor que se entregue más información y no menos. Siempre, digamos, como norma genérica. Exactamente, salvo que usted caiga en el diógenes de la información, porque lo importante no es solo recabar información, sino también ser capaz de compartirla. Claro, pero esto es un Consejo de Auditoría Interna, no es un diógenes de la información, digámoslo, es un órgano importante, para algo se creó, pues ni funcionaba. Exacto, pero no estaba ni sesionando. Sí, pero insisto, no quisiera especular respecto a qué es lo que habría ocurrido, pero no cabe duda que en la medida que tenemos más órganos de fiscalización eficaces que cumplen con su tarea, que recaban más información y que emiten mejores alertas, podemos estar más atentos, más al tanto de lo que ocurre y interrumpir la comisión de hechos ilícitos, más oportunamente. Usted dijo que sería una vergüenza que se terminaran estos casos con clases de ética, estas causas. ¿Por qué? ¿Por qué sería una vergüenza? Porque me parece que existen antecedentes suficientes, no es necesario un estudio de opinión pública, para poder concluir que la comunidad, que la ciudadanía espera que ilícitos de esta naturaleza reciban sanciones muy severas, y creo que las clases de ética, y además agregué esa vez, o con clases de probidad administrativa o clases de derecho público, representan una suerte de un sustituto de impunidad, ¿no? Representan la sensación de que se ha establecido que se cometió un delito, se ha establecido que hay responsabilidad, pero se le sustituye por una consecuencia distinta de la que establece la ley, con la sensación además de que algunos sufren las consecuencias más severas y otros las eluden, las evitan. Más que la sensación, diría yo, pero en fin. Entonces, por eso dije que sería una vergüenza que a sabiendas de aquello volviera a ocurrir eso. Bueno, y así terminaron las causas, por ejemplo, para las políticas, con clases de ética, por ejemplo, para los controladores de Penta. ¿Fue eso una vergüenza? Lo que le puedo decir de parte nuestra es que este viernes vamos a someter a consideración del Consejo General, alguien podría decir que esto a veces tiene un peso meramente simbólico, pero es importante, un conjunto de instrucciones generales nuevas de la Fiscalía Nacional, que entre otros asuntos, va a dejar claramente establecido que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir, y una instrucción expresa para todos los fiscales en tal sentido. ¿Fue una vergüenza o no lo de Penta? Sí, o sea, si para ustedes ahora una vergüenza, ¿cómo no va a ser lo que pasó una vergüenza? Yo no quisiera opinar... Y la pregunta es si no debería ser institucionalmente la Fiscalía un mea culpa por lo que pasó, porque usted sabe que la opinión pública tiene un juicio súper crítico en lo que fue el actuar de la Fiscalía. Yo no quisiera emitir un comentario de esa intensidad respecto del comportamiento, respecto del actuar de fiscales. Lo que sí podría decir es que no cabe duda que la comunidad esperaba mucho más. Esperaba sanciones mucho más severas y parece que no llegamos tanto más allá como la ciudadanía hubiera esperado. ¿Esperaba más de la Fiscalía? Bueno, la ciudadanía. Yo cuando postulé este cargo manifesté de que no cabía duda de que la ciudadanía esperaba más del Ministerio Público y que teníamos que hacernos cargo de eso. Vamos a algunas definiciones rápidas de otros temas. ANFP, se abrió una investigación en el Ministerio Público
por las casas de apuesta y su relación con el fútbol. Incluso hay una casa, en el campeonato nacional es patrocinado por una casa de apuestas deportiva. Quiero preguntarle si el presidente de la NFP podría ser citado a declarar en esta causa. Hay dos investigaciones cercanas pero relacionadas, pero que no son las mismas. Sí. ¿Okay? Hay una que está relacionada con la eventual comisión de delitos por parte de la existencia de casas de apuesta electrónicas por internet, ¿okay? Porque eventualmente incumplirían, según los querellantes, nuestras normas que regulan los casinos. Esa es una investigación que se encuentra vigente, en la que incluso ha intervenido el Servicio de Impuestos Internos y una investigación con diligencias pendientes. Hemos tenido reuniones de coordinación con la Superintendencia de Casinos, hemos también estado trabajando con el Servicio de Impuestos Internos. Respecto del progreso de esa investigación, ¿okay? Insisto, se encuentra hoy día una investigación en curso. Paralelamente, el día de ayer dispuse la apertura de oficio, de propia iniciativa, la apertura de una investigación que está relacionada con la denuncia de un jugador de fútbol que además tuvo distintas repercusiones, se agregaron nuevos antecedentes durante los últimos días, en torno a que durante el torneo habría jugadores que habrían estado realizando acciones, ¿okay? Extradeportiva, forzar una tarjeta amarilla, forzar un córner. Por apuestas. Para asegurar el resultado de una apuesta. Ya, pregunta, ¿en ambas causas puede ser citado el presidente de la NFP? O sea, en ambas causas puede ser citado cualquier ciudadano. Es probable que lo sea, pero es probable que lo sea. Entre ellos, el presidente de la asociación. Y además, yo no soy el fiscal a cargo de esa causa. De esta segunda causa se encuentra a cargo la fiscal regional Lorena Parra, pero por supuesto no cabe duda que es muy probable que sean citados los directivos de la asociación. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el fiscal del caso. Pero es muy probable, me dice usted, entre yo el presidente. Por supuesto no. Okay. Sigamos avanzando. Yo diría que es hasta esperable. Es esperable, es lógico. Sigamos avanzando para que no se nos acabe el tiempo. Junaed, ¿se ha comenzado una investigación penal o se va a comenzar por un eventual fraude al fisco respecto de Junaed o no? Yo creo que necesito que me aporte un poco más de casos antes que mencionar simplemente en la Junaed para poder responder el tema de las raciones alimenticias, por ejemplo, que se ha denunciado en varias ocasiones respecto de que se podrían estar pagando más que lo que se entrega, bastante más de lo que se entrega. O sea, efectivamente existen investigaciones en tal sentido, pero de momento con diligencias pendientes yo como le ruego que me excuse, pero no puedo. Estallido social. Pero le pido que... Fiscal, ¿vamos a saber algún día quién quemó el metro? Bueno, el Ministerio Público desarrolló investigaciones, la policía intervino en aquello, hubo personas que fueron acusadas por haber participado en el metro. Quizá probablemente lo que la comunidad esperaba era que se hubiese develado si hubo concierto o no hubo concierto entre esas personas, pero sí el Ministerio Público desarrolló investigaciones que permitieron establecer la eventual participación de algunas personas. Pero nunca vamos a saber si hubo concierto o no. Bueno, es que lo que ocurre es que tal como muchos otros hechos, ¿okay? La justicia humana puede hacer sus mejores esfuerzos por tratar de establecer qué es lo que en definitiva ocurrió. Espero que algún día podamos llegar a tener detalles acerca de qué es lo que ocurrió ese día respecto a la infraestructura pública crítica, particularmente del metro, pero de momento tenemos límites como toda institución humana. Esta es una pregunta con apellido. A su juicio, durante el estallido, todos sabemos que hubo violación a los derechos humanos, eso es como evidente, pero la pregunta es, a su juicio, ¿hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos con lo que eso implica? No tenemos ninguna investigación abierta, ¿okay?, en la cual se esté declarando o imputando la comisión de violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Okay? Hay investigaciones de derechos humanos, el encargado de la unidad a cargo, creamos, de hecho, en esta gestión una unidad especializada en materia de derechos humanos que estaba hoy en ese tema abarcado por una unidad que abarcaba distintas materias. Creamos una unidad especializada, le encargamos a esa unidad especializada que hiciese un catastro de todas las investigaciones cerradas para el efecto de ver si estaban bien cerradas. Momento no tenemos investigaciones que permitan llegar a una conclusión de esa naturaleza. ¿De que hubo violación sistemática? Sistemáticas, la sistematicidad que ustedes no hay antecedentes por ahora. De momento no tenemos investigación, antecedentes que nos permitan afirmar aquello. Pregunta, los 7.000 millones de pesos que finalmente se pierden en la Fiscalía porque el proyecto respecto de modernización informática, por caratularlo de alguna forma, quiero preguntarle si hay posible corrupción, negligencia y si tiene calidad de imputado el exfiscal Abbott. Yo sé que surge antes, pero hubo otro exfiscal nacional. Hoy día en el Ministerio Público, a propósito de gestiones que se realizaron cuando ingresamos a la Fiscalía Nacional, nosotros como consecuencia de esas gestiones
dispusimos que era necesario abrir una investigación administrativa, una investigación administrativa que todavía se encuentra abierta. Entonces, el fiscal a cargo de esa investigación administrativa, que es un fiscal regional, dispuso que resolvió que debía abrirse también, había consideración de los antecedentes reunidos, una investigación penal, considerando los antecedentes que había reunido. Esa investigación penal también se encuentra abierta, con diligencias pendientes. Él se encuentra a cargo del fiscal Cristian Crisosto. El fiscal Cristian Crisosto es el fiscal de Magallanes. ¿Por qué el fiscal de Magallanes? Porque es el primer fiscal que me correspondió designar y en consecuencia él no participó en ninguno de los consejos de fiscales regionales en los cuales se informó o se rindió cuenta del estado de este proyecto. Por lo tanto, no es testigo de esos hechos, es que él no tenía conflicto de interés, estaba más distante y por lo tanto podía actuar con mayor objetividad. Esa causa se encuentra con diligencias pendientes, hemos comunicado al Consejo de Defensa del Estado lo que hay que comunicar al Consejo de Defensa del Estado, el fiscal Crisosto está a cargo de aquello, le hemos puesto a su disposición los recursos que han sido necesarios para que esa investigación avance con objetividad, con profesionalismo, con la profundidad que la comunidad espera. De momento no hay ninguna solicitud de audiencia de formalización ni ninguna actuación similar que involucre al fiscal Jorge Abbott. Hago esta precisión porque aunque la investigación se encuentra en curso, y yo he insistido, como usted ha dicho, hasta la majadería, que debo mantener reservas sobre el particular, ante una pregunta tan directa como aquella, yo no puedo, me parece que tengo la responsabilidad, tratándose del ex fiscal nacional, de decir que a lo menos no hay ninguna solicitud a su respecto, de momento, de audiencia o de alguna actuación parecida en la que se le atribuya esa calidad. Cierro preguntándole dos cosas en una, que le pido que me responda a ambas, porque se nos acabó el tiempo, si no seguiría preguntándole N cosas más. Primero, como fiscal, pero también como ciudadano, quiero saber si a usted le parece razonable esta norma que pretende que a los 75 años, es una enmienda constitucional, no es ley todavía en Chile, ni nada, pero está en la discusión, que a los 75 años alguien, no están diciendo que tenga que estar en peligro de muerte o terminal, no, que por 75 años se pueda liberar, haya cumplido el delito que haya cumplido y ir a arresto domiciliario, no liberar, ir a arresto domiciliario, a los 75 años salir de la cárcel. Y que puede beneficiar ahora en gran parte a los violadores de derechos humanos, pero en el futuro también a los que ya están cumpliendo condenas por otros delitos sexuales, o los que en el futuro se pueda condenar. Quiero preguntarle eso como ciudadano, como fiscal, pero además quiero preguntarle en el mismo sentido, porque está de alguna manera relacionado. Quiero preguntarle para usted qué significa a los 50 años, que es una reflexión que estamos haciendo con casi todos nuestros invitados, qué significa para usted, Ángel Valencia, el ciudadano Ángel Valencia, el golpe de Estado en los 50 años, y cómo cree usted que debiera conmemorarse esa fecha. Respecto a la primera pregunta, todas las legislaciones democráticas, la mayoría de las legislaciones democráticas, no quiero decir todas porque después hay una que no, pero las legislaciones democráticas suelen establecer normas de carácter humanitario, ¿okay?, que permiten que en el caso de cumplimiento de condenas, en cumplimiento de sentencias, en ciertas situaciones humanitarias, ¿no?, pueda sustituirse la forma de cumplimiento por una forma alternativa. Todas las legislaciones suelen establecerlo, ¿eh?, porque siempre hay situaciones extremas que, insisto, por razones humanitarias pueden justificarlo. Pero también ocurre que en materia de delitos de lesa humanidad se establecen excepciones, precisamente como una contraexcepción a aquello, es decir, con aquellas situaciones en las cuales por extrema gravedad se establece que aún pese a existir razones humanitarias, podría eventualmente, por el efecto simbólico de aquello, ¿no?, permanecer la imposición de la condena. Todos yo creo que recordamos, yo soy más viejo, pero recuerdo perfectamente el caso de Rudolf Hess, que era el único habitante de una cárcel en Alemania y que se mantuvo preso hasta su fallecimiento como el único habitante de aquella cárcel, sin que nunca consiguiese que se dispusiese su libertad. La decisión de si deben primar los criterios humanitarios, ¿no es cierto?, o si deben primar los criterios de severidad de los delitos de lesa humanidad, tanto el ciudadano Ángel Valencia como el fiscal nacional estiman que es una decisión que debe adoptarse por parte de la ciudadanía, por los órganos democráticos, ¿okay?, que representan a la ciudadanía, con un amplio consenso, con una amplia discusión y con una amplia representatividad, porque son ambas situaciones éticamente muy críticas, éticamente muy sensibles, y que por tanto, ya sea que se opte por una decisión u por otra, ¿okay?, es los órganos democráticos los que tienen que resolver aquello. Y a nosotros nos va a corresponder hacer cumplir lo que se disponga.
Y después, luego, respecto de los 50 años, tanto el ciudadano como el fiscal, que tiene que ser el fiscal de todas las chilenas y chilenos, me parece, espera que lo que prime sean básicamente dos principios. Primero, la convicción de que los problemas políticos entre los chilenos no pueden de modo alguno ser resueltos mediante la violencia. ¿Okay? Cada quien vea cómo interpreta aquello, ¿okay? Pero que la violencia no puede ser la forma como resolvamos los conflictos políticos entre los chilenos. Cuando la democracia tiene problemas, la forma de resolverlos es con más democracia. Firmé una carta hace un par de años atrás, así que me puedo hacer cargo de lo que estoy diciendo. Y en segundo término, junto con ser fiscal soy abogado, y como abogado siento un compromiso muy profundo con las garantías judiciales, con el derecho a un debido proceso, nosotros con el respeto a los derechos humanos, con el sentido de que la persecución penal siempre tiene que efectuarse dentro de ciertos límites, ¿no? Y que esos límites son las garantías judiciales, el Tratado Internacional de Derechos Humanos y los derechos que la Constitución garantiza a toda la ciudadanía. Nosotros tenemos límites para ejercer esa tarea. Y ese compromiso con los derechos humanos, ese compromiso con las garantías judiciales, me parece que el que tenemos que aprovechar esta oportunidad para reforzar, porque muchas veces tengo el temor que a veces se nos olvida cuáles son esos límites. Fiscal Nacional Ángel Valencia, muchísimas gracias por habernos acompañado con Agenda Abierta aquí en CNN Prime. Muchas gracias a usted.